y Max es un centro de investigación genética que está bajo el cargo del Dr. Jarrett, quien es un científico que realiza vivisecciones e ingeniería genética que realiza experimentos crueles con todo tipo de animales para crear el arma biológica definitiva. Así es como mezcla las características y habilidades de diversos animales para otorgarles dichas habilidades a un perro tibetano llamado Max 3000. Dicho canino adquirió todas las habilidades y destrezas que el Dr. Jarrett otorgó. Sin embargo, Max es un experimento incompleto debido a que su temperamento es de un animal muy salvaje y sanguinario. Por esta razón, el Dr. Jarrett debe inyectarle constantemente tranquilizantes que alivian su fuerte temperamento hasta que logre encontrar la solución y perfección de la mutación de Max. Sin embargo, un día normal Judy Sanders, quien era una empleada de Max, debido a los crueles experimentos que realiza el Dr. Jarrett, decide ponerse en contacto con la personalidad de la televisión y activista por los derechos de los animales Lori Tanner, para mostrar al mundo los atroces experimentos de Max. Judy, sin saberlo, eso sería lo último que haría, pues sería asesinada por Max y esto haría que el Dr. Jarrett vuelva a inyectarle un tranquilizante a Max y posteriormente, Lori Tanner se infiltra en Max para encontrarse con Judy. Al no encontrarla decidió hacer el reportaje sola y así es como graba y obtiene pruebas de los crueles y atroces experimentos que Max está realizando con los animales. Finalmente Lori se encuentra con Max, quien debido a que estaba bajo los efectos del tranquilizante no la ataca. En medio de la grabación, el Dr. Jarrett los descubre, por lo cual Lori escapa de las instalaciones de Max. De esta manera es que Max también escapa junto a Lori. El Dr. Jarrett, estando consciente que Max es una bomba de tiempo, pues una vez que los efectos de los tranquilizantes terminen, Max se convertirá en una máquina de matar que no dudará en eliminar a cualquiera que lo estorbe o moleste. De esta manera el Dr. Jarrett y la policía se adentran en la misión de atrapar a Max antes que sea demasiado tarde. Por otro lado, mientras que Lori estaba de compras, es asaltada por un criminal y siendo salvada por Max, Lori decide adoptar a Max como su perro, pero a su novio, Perry, dicha idea no le gusta mucho. Así es como Max y Perry tienen una rivalidad por el amor de Lori, y de esta manera Max con su mordida desgarra los frenos del vehículo de Perry, casi matándolo, y, por otro lado, Perry intentaría envenenar a Max, pero debido a la alta inteligencia que obtuvo Max por las mutaciones que el Dr. Jarrett le adquirió, es que Max no cae en la trampa y ahuyenta a Perry. Más tarde descubrimos que el asaltante que atacó a Lori a la policía y así toman a Max como una gran amenazada y deciden buscar a Lori para capturar a Max. Por su parte, Lori, al ver que el Dr. Jarrett está tras ella, pero sin estar al tanto que Max es una máquina de matar, decide dar en adopción a Max a un mecánico llamado Ray, quien aparentaba ser un buen sujeto hasta que Lori se marcha. Es cuando muestra su verdadera personalidad y maltrata a Max. Como Max cada vez más está más agresivo e incontrolable, es que se enfrenta y asesina a Ray. Debido al resultado de su batalla con Ray, Max termina con la mitad de la cara quemada con un soplete de soldadura y decide volver en la casa de Lori, encontrándose con su antiguo rival, Perry. Así es como Max lo ataca ferozmente y le orina en la cara a Perry. Como la orina de Max es ácida, Perry termina con la cara desfigurada. Justo después del ataque de Perry, la policía aparece e intenta atrapar a Max, pero este logra escapar con éxito de ellos la casa de Lori, matando a los oficiales que protegían la casa. Allí es donde el Dr. Jarrett vuelve a aparecer para secuestrar a Lori, para llevarla y Max para usarla como señuelo para volver a capturar a Max en las instalaciones, algo que resultaría, pero con un accidente de por medio donde Max se tranquiliza debido a que Lori fue la única persona que realmente lo quiso de verdad. Pero el Dr. Jarrett regresa armado con una escopeta con intenciones de acabar con Lori. Es que ocurre la batalla final donde Max se sacrifica para proteger a Lori. De esta manera recibe un fatal disparo que termina con su vida, mientras que el Dr. Jarrett muere electrocutado. Sin embargo, esto no sería el final de Max, pues él siempre vivirá en su hijo, el cual parece que cuando crezca, se convertirá en una máquina de matar como lo fue su padre. Entre las características que dispone Max es que un perro de la raza de los mastín tibetano, la raza de perros más fuerte que existe, por lo cual seguramente fue la razón por la cual el Dr. Jarrett fue que eligió a este perro en específico, usar al individuo más fuerte de su especie para potenciarlo aún más para hacer la arma biológica definitiva. Entre demás apartados en la comparación que hace el Dr. Jarrett de Max con un pastor alemán, se nos confirma que Max es superior en todo, siendo más grande, más pesado, más veloz y más inteligente.
Finalmente, así es como descubrimos que Max pesa 95 libras y corre a 50 millas por hora, aunque más adelante en la cinta, se logra ver como varias patrullas, que iban a 65 millas por hora no podían alcanzarlo, lo que posiblemente demuestre que sus mutaciones hacen que evolucionen constantemente. Debido a que Max es una amalgama de los mejores y mayores depredadores del mundo animal, es que Max dispone de habilidades que incluso superar a dichos depredadores, por lo cual voy a mencionar las increíbles habilidades y destreza que dispone el mejor amigo del hombre: fuerza. La fuerza de un mastín tibetano de por sí es grande, pero Max excede dicha fuerza, siendo que puede mover motores de autos fácilmente para luego romper una cadena de acero que lo contenía, además que se vio cómo puede mandar a volar a un niño sin muchos problemas, destruyó una puerta de madera con solo investirla al mismo tiempo que redució a Perry, destruyendo otro mueble de madera, o cuando arrojó al Dr. Jared contra una baranda de acero rompiéndolo. Velocidad. Como ya dije, Max es capaz de correr a 50 millas por hora, pero con el tiempo evolucionó que superó los 65 millas por hora. Como referencia, eso sería equivalente a correr a la velocidad de una chita, con la diferencia que Max puede correr y mantener dicha velocidad durante un mayor tiempo. Agilidad y escalamiento. Debido a que dispone del ADN de un leopardo, un tigre, un puma y una pantera, es que Max, siendo un perro bastante ágil, capaz de realizar grandes saltos o incluso ser capaz de trepar árboles para atrapar a un gato que se subió en un árbol para escapar de Max. Sentidos mejorados. De por sí un mastín tibetano dispone sentidos mejorados, pero Max lleva esto a un mayor nivel, ya que puede modificar su vista, logrando ver por lugares pequeños y estrechos. Esto es gracias a su ADN de los búhos, quienes tienen un rango de vista bastante bueno, además de ser capaz de ver en la noche más oscura sin muchos problemas, por lo cual Max también podría lograr esto. El olfato de Max también es bastante bueno, siendo capaz de detectar el veneno que Perry le había puesto en la comida de Max para eliminarlo, algo que evidentemente no logró. Su sentido de audición es bastante bueno de igual forma, esto debido a su ADN de los osos negros, logrando escuchar cuando Lori lo llamaba pese que estaba a una gran distancia uno del otro. Camuflaje. Debido al ADN del camaleón, es que Max puede cambiar el color de su cuerpo, esto incluyendo su pelaje, siendo prácticamente invisible cuando se camufla en su entorno. Orina ácida. Se desconoce totalmente por qué Max es capaz de orinar ácido, lo más probable es que sea un efecto secundario, debido a todas las mutaciones que el Dr. Jared realizó en Max. Inteligencia avanzada. Según el Dr. Jarrett, la inteligencia de Max es superior a cualquier animal, esto incluyendo a los delfines y simios, siendo capaz de entender y realizar más de 350 órdenes diferentes. Con esta inteligencia es que logró rastrear a Lori en diversas ocasiones, escapar por los ductos de ventilación de Max, o esconder los cadáveres de sus víctimas. Instintos de depredador. Debido a que Max es el depredador definitivo, es que tiene esta habilidad de caza de los tigres, osos y serpientes que lo convierten en la perfecta máquina de matar. Entre algunas pocas curiosidades que dispone la cinta de Max, es que el mejor amigo del hombre contó con un presupuesto de $5 millones, logrando recaudar más de $12 millones. El director de la película fue John LaFia, quien de igual modo ha participado en otras películas de terror, como lo son las dos primeras películas de Chucky, El muñeco asesino. Por su parte, el actor Lance Henriksen, quien interpreta al Dr. Jarrett, el creador de Max, es un actor que ha aparecido en grandes películas del terror a lo largo de su vida, como lo son Pumpkinhead, El demonio de la venganza, como un oficial de policías en la primera película de Terminator en la comisaría. De igual forma apareció en las películas de Aliens, incluso en Alien contra Depredador del año 2004. Ya por su parte, Max tiene una gran rivalidad con otro perro asesino, hablamos de Cuyo, con quien hay una gran comparación entre ambos individuos de quién saldría ganando en una pelea. Es básicamente Jason Voorhees contra Michael Myers de los versus de perros. En ámbito personal apostaría por Max en dicho combate, si nos referimos al Cuyo de su película del 83. Y eso serían las curiosidades más destacables de Max y su película, por lo cual es hora de finalizar este video informático de quién era Max, el perro genéticamente modificado para ayudar a avanzar a la humanidad, para combatir la delincuencia, pero debido a que se enamoró de una humana es que lo llevó a su final. Ya dicho esto, me despido, nos vemos hasta la próxima.